Hola, mi nombre es Belén y esto es Boluda, un podcast de superación personal. Y hoy vamos a estar hablando sobre las expectativas y sobre qué es realmente las expectativas que tenemos a la hora de conocer a alguien y qué es realmente conocer a un ser humano de verdad, ¿no? Y, o sea, expectativas versus realidad de conocer a alguien y sobre todo a raíz de que hubo un recorte que esta semana circuló mucho de PLP entre la Joaquí y Evita Luna, teniendo en cuenta que, bueno, a raíz de su separación con Lucra, está atravesando, bueno, todo lo que es el proceso de duelo, replanteándose muchas cosas, así que me pareció interesante hablar de esto. Venga esa intro. Bueno, circula mucho en redes también y hay todo un concepto sobre eh, qué es tener una relación o qué características hay que tener en cuenta a la hora de empezar una relación. Entonces, como lo hablábamos en el miércoles random anterior, eh, nosotros a veces por lo general tenemos ciertos estereotipos de cómo se tendrían que dar los vínculos, ¿verdad? Dentro de esos estereotipos y estas expectativas y de cómo tendrían que ser las cosas, también en el medio hay una diferencia abismal entre realmente conocer a la otra persona. Hablando desde las mujeres, ¿no? De mujeres conociendo varones, ¿no? Que en realidad voy a hablar básicamente de eso y de personas, pero bueno, más me voy a centrar como en estos estereotipos que hay. Primero voy a hablar de la expectativa y después de la realidad. Bueno, la expectativa siempre es que el hombre, me lleva mucho, pero mucho, mucho reel de esto de que el hombre que está enamorado hace todo por vos, te va a tratar como una princesa, va a ser demostrativo, va a estar seguro, va a hacer todo lo que tenga que hacer para estar con vos y te va a llenar de regalos. Eh, También hay una expectativa específica a cómo tendría que comportarse un varón promedio que está enamorado. Cómo tendría que comportarse una mujer. Una mujer te va a entender, te va a comprender, va a estar ahí para vos. Si está enamorada te va a ser fiel, va a aceptarte como sos y bla y bla y bla y bla. No solo eso, después tenemos también las expectativas de cómo tendría que comportarse, bueno, más allá de cómo tendría que comportarse el otro, como si el enamoramiento y el amor fueran algo automático. Sí, 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 qué sé yo las veces que me enamoré eh, sentí algo muy diferente desde la primera vez que la vi a la persona, que no me pasa usualmente, entonces, con todo el mundo. Entonces, sí podés tener como, bueno, nada, como una preview de lo que puede llegar a pasar con la persona, porque cuando te pasa, te pasa. Ahora, eso no significa que por eso, sí, sea más fácil. Creo que al contrario, cuando uno más siente cosas, cuando uno más empieza a movilizarse por el otro, es un poco más difícil, porque cuando uno está enamorado de verdad y cuando alguien te atraviesa el corazón, se te mueve todo el piso. Entonces es un poco, no sé, como contradictorio. Y no solo eso, sino que también, esto es algo que lo digo porque a mí o sea, yo soy la primera en que le costó entender todo esto, ¿eh? Ahora les voy a contar por qué. Después tenemos otro concepto que es el de los tiempos. Los tiempos, ¿no? Como que pues, empezás a conocer a alguien y todo se tiene que dar de una manera lineal. Bueno, empezamos a tener citas, bueno, empezamos a conocernos, bueno, todos los 3 meses, los dichosos 3 meses, nos ponemos de novios y después empezamos a conocer a nuestras familias, como que si todo eso se tendría que dar como, bueno, primero nos conocemos, tenemos citas, todo el día y todo el día tiene que estar en comunicación, todo el día tiene que estar encima mío, todo el tiempo demostrando, demostrando, demostrando. Y eso tiene que ser demostrativo, tiene que ser todo lineal, tiene que no dejarme de hablar ni un día, tiene que ser todo completamente lineal. Y así, tiene que estar desde el minuto uno seguro de lo que quiere conmigo.
tiene que ser así, que tiene que ser, bueno, conozco una persona, y, y siempre volvemos al mismo punto, que es esto de que nos olvidamos de que del otro lado hay un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, y así podría ir con un montón de cosas, ¿no? Si me quiere, me cela, si me quiere, no va a querer que esté con otras personas, le va a dar miedo perderme, va a hacer todo lo que tenga que hacer para no perderme, para no que no me vaya con otra persona, para que se quede para siempre conmigo. Entonces ahí empezamos a entrar en una cantidad de cosas que nos ponemos en la cabeza de cómo deberían ser los vínculos. Y esto ya siquiera va más allá de Disney, va más allá de las películas o de todos los conceptos de amor romántico que podemos llegar a tener. Es pura y exclusivamente, creo que hasta una construcción social de cómo deberían de ser los vínculos. Entonces, cuando eso lo basamos a la realidad, es completamente distinto. ¿Por qué? Porque vos te encontrás a la hora de conocer a alguien con un ser humano igual de sensible, vulnerable y con miedos y sobre todo con dificultades como vos, como yo y como todos los seres humanos. Sobre todo cuando nos encontramos con algo que es muy movilizante. Sí, está bien. Como yo les decía, las veces que yo me enamoré, que fueron 3 hasta ahora, sí, sentí. Hola. No, gracias. ¿Tenés algo salado? ¿Algo salado? Bueno, dale, gracias. Eh, ¿Tenés Instagram? ¿Cómo es? Estoy grabando un video para YouTube y te promociono en el video. Mi dulce MM. Dale, gracias. Ella está en Tigre todo el tiempo. Ay, es la segunda vez que estoy acá y ella está. Entonces, cuando nosotros pensamos y tenemos estas expectativas sobre cómo tendrían que ser las relaciones, no nos olvidamos, viste, de que el otro ser humano también, qué sé yo, voy a hablar de cosas que no hago mucho, voy a hablar no sé, cuando lo conocí a Fernando, cuando yo lo conocí a Fernando, hubo algo que a mí me atravesó emocionalmente, que claro, eso después, bueno, fue tomando forma y nos fuimos conociendo, pero hay una química y algo que uno siente diferente a los demás cuando conoces a alguien y sabes dónde te podés meter y sabes cómo te va a afectar eso emocionalmente. Claro, eso no significa tampoco que eso sea fácil. No, gracias. Que no sea fácil, que sea fácil. Entonces, cuando algo más emocionalmente te atraviesa, es más difícil de procesarlo. ¿Por qué? Porque te sentís vulnerable, porque estás sensible, porque no entendés lo que te pasa, porque de repente te levantás, pensás en esa persona, estás comiendo, estás pensando en esa persona, estás escuchando música, y si esa música le gusta a esa persona, estás pensando en esa persona, y en lo que le gusta a la otra persona, y estás que me escribe, que no me escribe, le hablo, y a la vez, si te habla y hay mucha intensidad, después es como que, viste qué está pasando con todo esto, y obviamente que nos lleva a un montón de cosas, qué sé yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a hablar y nos empezamos a ver, por lo general era mucha charla, mucha comunicación, no es que pasaron meses hasta que tuvimos relaciones, pero, pero a lo que voy es, eh, la conexión y el amor empezó eh, más como una construcción, siempre lo hubo desde el minuto cero, eh, pero eso fue una construcción y llevó, por ejemplo, varios meses. Nosotros estuvimos 5 meses hasta que nos pusimos de novios. Y entonces, claro. Después, bueno, yo tuve vínculos en los que, como siempre les digo, como que sí, se fueron dando de diferente manera, pero
Cuando, después de que me separé de Carlos y volví a estar, a vincularme, tengan en cuenta que antes de estar con Carlos estaba con el papá de mi hijo y estuve 4 años con el papá de mi hijo. O sea que yo, pónganle en que tenía 26 cuando empecé a estar con el papá de mi hijo, me separé cuando tenía 30. Y ponele que lo de Carlos fue cuando tenía 31 hasta los casi 32. Sí, 31, casi 31, van a ser como 3 años ya de Carlos. Bueno, entonces, claro, como pasé de los 26 a los 31, claro, un montón de tiempo en pareja, madre, y después vinculándome con una persona con la que yo ya conocía. Claro, cuando yo me separo de Carlos, claro, yo seguía con estos conceptos de, bueno, vincularse es de esta manera. Hasta que, esto no lo conté nunca, pero hasta que conocí a Juan. Y yo a Juan lo conocí de una manera medio rari, este pobre, y yo esto lo he hablado con él. Yo, o sea, lo conocí por una amiga y a mí me re gustó cuando lo conocí y pegamos un montón de onda, pero claro, yo hacía, no sé, 2, 3 semanas que me había separado de Carlos y todavía estaba muy, muy, muy en una. Entonces, como que había quedado ahí, él me dijo que hay que juntarnos, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. Nos agregamos a Instagram, pero no hablamos más. Bueno, yo estuve rompiendo las pelotas como siempre, que tenía ganas de verlo, que tenía ganas de verlo, que tenía ganas de verlo, y bueno, y esta amiga que tengo, que por la que lo conocí me decía, dale amiga, mandale un mensaje, bueno, hasta que se lo mando. Y cuando le mando un mensaje, le pongo, hey, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿todo bien? Esto habían pasado un par de meses ya. Entonces al toque él me dice, dale, veámonos, juntémonos, cuando te veo, y bueno, él le había cambiado de él es abogado. Y dije, bueno, dale, de una, nos vimos, desayunamos, una cita muy poco usual. Bueno, igual últimamente tengo citas no muy usuales, pero Eh, bueno, entonces, eh, la cuestión es que cuando empezamos a salir, Juan después se convirtió en una persona que fue muy, muy importante para mi transformación. Imagínense en qué tipo yo lo conocía al chabón y che, estoy por lanzar un podcast hablando de mi ex. Y como él es abogado, me ayudó muchísimo con la parte legal y de lo que podía y no decir para no tener problemas legales. Y, y bueno, como que empezamos a salir, tuvimos citas muy lindas, todo, y después hizo algo que no me gustó, yo me lo tomé como el orto, no fue tan grave, yo me lo tomé como el orto y agarré y lo mandé a la mierda. Básicamente como al mes y pico de conocerlo. Y bueno, después de que lo mandé a la mierda. ¿Por qué? Porque hizo algo que a mí no me gustó. Entonces, como yo estaba muy a la defensiva, después, nada, después como que me di cuenta, ¿viste? Yo estaba como muy a la defensiva. Bueno, si es algo que no me gusta, hay algo que no, bueno, listo, chau. Entonces, ¿viste? Bueno, lo mandé a la mierda, que esto, que el otro, y al tiempo, a los meses, me manda un mensaje súper decidido y me invita a ir a un lugar. Yo, nada, ese día estaba medio sensible, ¿viste? Y yo le dije, no, mira, como bueno, si nos cruzamos, nos cruzamos y íbamos al mismo lugar. Y, y bueno, y la cuestión es que, nada, después como que volvimos a hablar
y da la casualidad que yo tengo un problema legal con, con en el laburo, que esto que el otro, hay todo un temita, y la cuestión es que le mando un mensaje y le digo, che, escúchame, le digo, necesito ayuda, tengo tal y tal problema, que esto que el otro, y eso que, chicos, ustedes quiero que sepan que cuando yo estoy mal o tengo algún problema, es un grupo extremadamente reducido al que yo puedo llegar a pedirle ayuda. Entonces, cuando lo llamo, me dice, yo le digo, mirá, si tenés ganas, sí, si no, no, obviamente yo ya lo había mandado 2 veces a la mierda. y, y la cuestión es que, nada, cuando nos vemos, bueno, entonces la cuestión es que yo, bueno, le digo, me dice, ¿querés llamarme? Me dice. Y ahí hablamos como, bueno, le conté lo que pasó, terminó siendo mi abogado, me terminó ayudando un montón y conteniendo, y la verdad que estoy re agradecida con él, pero en esa charla, estuvimos haciendo una llamada como de casi 2 horas con Juan, y claro, ahí yo le dije, le pedí disculpas, le dije que me sentía medio una gila porque, bueno, que yo estaba todavía muy sensible que, que nada, que, que nada, que por eso, viste, bueno, a la primera de cambio yo quería salir corriendo. No es que estoy arrepentida, bueno, sí, estoy un poco arrepentida en realidad en el sentido de que siento como que mis propios miedos y mis inseguridades y mis expectativas de cómo tendrían que ser las cosas hicieron que de repente quizás al primer error del chabón yo quiera salir corriendo y lo mande a la mierda, cosa que está muy mal. ¿Pero por qué? Porque no cumplió mis expectativas o porque no hizo lo que yo esperaba que él haga, ¿entendés? Cuando a mí el chabón me gustaba y estaba bueno, ¿entendés? O sea, lo que tenía con el chabón. eh, a nivel también tanto como charla, todo, las discusiones políticas que teníamos, todo. Entonces, eh, como que también ahí dije, esa fue como el primer cachetazo que tuve. Y el segundo, porque esto no es que, chicos, acá, como después de Juan me curé. No, 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 no. Acá viene, acá viene el gran maestre. El gran maestre, miren, que si yo hoy estoy, como siempre les digo a todo el mundo, pero preparada para tener un vínculo emocional y un noviazgo es gracias a este chico, porque la paciencia que me ha tenido, porque ustedes me ven acá, miren, me voy a prender un cigarrillo. No suelo fumar yo, pero últimamente no estoy. Estoy atravesando muchos cambios y creo que me afecta bastante. Bueno, y también gracias a mis amigos igual, porque mis amigos he tenido muy buenos amigos acompañándome en todo este proceso y que la verdad que estoy recontra agradecida sobre todo con Dani, con Dami y con Nico, porque mis amigos gays son lo más. Bueno, entonces, claro, cuando yo les hablo de este chico con el que me reencontré y volví a vincularme de nuevo con él después de muchos años, no, no, ustedes no saben, todo me molestaba, todo me parecía malo, todo se lo cuestionaba, yo le decía, no, no, la cantidad de veces que lo quise bloquear, ¡puf! Y todo me molestaba, chota, 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 chota. Una cosa que no hacía, no, listo, ya está, lo voy a mandar a la mierda, no me interesa, no. Y los chicos me decían, ¿podés parar, Belén? Y me decían, no saben la paciencia que me ha tenido y la paciencia que me han tenido mis amigos, porque, claro, yo decía, no, ahora la cosa tiene que ser así. La cosa tiene que ser así como está escrito, como tiene que ser. Y claro, entonces mis amigos me decían esto, como vos no podés pretender que él sea como vos querés que sea.
porque nadie va a ser como vos querés y como vos pensás que tienen que ser las cosas. Entonces, claro, cuando, porque, bueno, hay algo que ponele que yo decía, no, no, tiene que ser así, y bueno, hay algo que es un poquito del otro lado, entonces, como que yo decía, no, 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 y bueno, y ahí, es que no puedo dar mucha información, pero sí, ponele que tenía algo muy contradictorio a mí, que yo amo mucho. Entonces, eh, era, él era tan dulce y tan bueno que también es como que a mí, para entrar en su mundo, hasta yo me empecé a preocupar y a meterme en su mundo, aunque sea contradictorio al mío, y, y empecé como a habitar el, como que empecé a darme cuenta que para estar con alguien tenés que tener la misma paciencia que vos querés que te tengan a vos. Y a la vez entender que el otro es completamente distinto, que también tiene sus tiempos y que las cosas a veces no se dan de la manera de que uno quiere. Y yo aprendí mucho porque cuando yo me abrí, cuando yo empecé a tener más paciencia, cuando empecé a darme cuenta de que las cosas no siempre son como yo quiero, como a mí me gustaría, empecé a entender que se disfruta muchísimo más. De que sí hay ansiedades, hay expectativas, que sí, que es raro, que no sabes al principio para dónde va la cosa, que tenés que encontrar un momento de comunicación y de confianza con el otro, que a veces la confianza es algo muy natural y a veces que se da. Entonces también hay toda una cuestión alrededor sobre eso. No está pasando como tendría que estar pasando y después nosotros nos peleamos. Y después, literalmente, cuando empecé a conocer a otras personas, dije, pa, qué boluda, o sea, re que este chabón vale, y que sí es distinto, o lo que me pasa con él es distinto. Pero bueno, igual no se terminó dando porque, bueno, no estaba enamorada. Tampoco, bueno, pasaron un montón de cosas que no vienen al caso. Pero bueno, ahí entendí de que no es que no hay que tener expectativas, porque obviamente uno cuando empieza a conocer a alguien tiene ganas, cuando le pasan cosas, bueno, de estar con esta persona y esas cosas, pero después me di cuenta de que así como uno necesita sus tiempos, el otro también y no tiene los mismos tiempos que uno, y uno tiene que ir adaptándose y ir, nada, viendo qué te pasa, viendo cómo se dan las cosas y literalmente de un día para el otro pueden cambiar, porque yo, Juan me pareció un pelotudo y después cambié de un momento a otro un montón la, el concepto que yo tenía de él y de lo que él era. Y cuando finalmente pudimos comunicarnos y pudimos tener esa conversación, todo fue sumamente distinto y él estuvo como en un momento re difícil y yo se lo recontra agradecí. A la vez que también otro chabón que también, como que cuando la primera vez que había salido con él no quería saber nada y de repente, viste, es como que él también fue parte de todo ese proceso. eh, y después dije, claro, viste, como que no vale la pena tirar toda la mierda o decir que la otra persona, viste, no vale porque no cumple tus expectativas o lo que vos crees como tienen que ser las cosas. Los vínculos son recontra fluctuantes. Podés estar unos días sin hablar, volver a hablar, comunicarte, entenderte. La intensidad, cuando, cuando uno, cuando uno está conociendo a alguien y le pasan un montón de cosas a nivel emocional y la otra persona te mueve el piso, también lleva un proceso de asimilar eso, lleva un proceso de aceptación y lleva un proceso de, bueno, de construcción y las parejas se construyen y se llevan y es cuestión de comunicarse y a veces, viste, estar todo el día, uno mezcla la intensidad con, con el amor, viste, y la intensidad no tiene nada que ver con el amor. Hay momentos en los que sí puede haber intensidad, momentos en los que hay silencios, pero evitar el silencio y la intensidad
también son parte de estar en una relación. Y entonces, por eso también me pareció súper interesante hablar de esto, porque nada, las personas son distintas y cada vínculo se da de una manera distinta. Así como, no sé, me puse muy rápido de novia eh, con, con, con otras parejas y así me puse tarde más tiempo en ponerme de novia con Fernando y los resultados fueron distintos. O sea, no es que si vos haces las cosas de una determinada manera, el vínculo va a tener éxito. No, el vínculo va a tener éxito porque ames a la otra persona, porque la entiendas, porque la respetes y quieras construir algo real con la otra persona y que lo sostengas con el tiempo y con cuidado y con paciencia, con amor y con constancia. Entonces, entonces por eso también ahora estoy viviendo de una manera distinta los vínculos. Y sí, no es tan fácil. Eh, pero bueno, creo que está bueno entenderlo desde esta mirada también como para bajar un poco, ¿viste? Y entender que una cosa es lo que te dicen que tiene que ser y cómo tiene que ser las cosas o vincularse y otra cosa es los vínculos reales. Y doy este ejemplo con Juan porque la realidad es que literalmente hay una... Yo aprendí muchísimo y de la otra persona también. Eh, qué sé yo. Entonces cuando pues se está hablando mucho, viste, esto de cómo tiene que ser, o que si una persona no te habla, significa abandono, rechazo, la otra persona también tiene sus tiempos. Y es re importante también aceptar que el otro tiene sus tiempos al igual que vos, porque uno también pide respeto, pide paciencia, pide que lo acepten, pero nosotros aceptamos al otro, aceptamos los tiempos del otro, las dificultades, los errores y las contradicciones y lo complejo del otro ser humano, qué sé yo. Entonces me pareció como sumamente interesante poder hablar de esto y eso. Así que bueno, espero que les haya servido, les mando un beso y nos vemos en el próximo miércoles random.